Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Yo empiezo leyendo el 9, todos juntos leemos el 10. Amén. Dice así la palabra: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. 10. A Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Obra a través de ella y úsala para redarguirnos, para animarnos, para avivarnos, Señor. Qué tremendo es este libro, mi Dios, palabra de Dios, del cual podemos, mi Dios, recibir más allá de lo que imaginamos. Bendice y obra con poder, Señor, y háblanos a nuestro espíritu. Edifica tu iglesia, bendice a aquellos enfermos y anima a aquellos, Señor, que pudiendo venir no lo han hecho. Te rogamos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos muy amables. Gracias. Empezamos el tema la semana pasada hablando de orando con visión, orando con visión. Vimos lo importante que era la visión. Decíamos que visión es ver más allá en el tiempo y el espacio, es visualizar el futuro. Visión te da un rumbo. Sin visión, hablamos de eso, hay caos y otros puntos que tocamos. Todo la semana pasada fue para dar la introducción, para que entendiéramos qué importante es en la vida del cristiano tener visión. Cuando no hay visión, hermanos queridos, nos quedamos estancados. Porque no anhelamos más, no anhelamos crecer, no hay una meta para seguir creciendo, simplemente ya, ahí estamos por estar. La visión es esencial en la vida del cristiano. El cristiano con la visión correcta podrá orar de la manera adecuada. Es decir, que si no tenemos una visión, pero no solamente una visión, pero una visión correcta. ¿Se acuerda que hablábamos la semana pasada del apóstol Pablo cuando él mencionaba que él tenía una visión celestial? Una visión dada por Dios. Y ese es el tema del que estamos hablando, de tener una visión no nomás humana o personal, aunque no está mal. Usted puede y está bien tener visiones o sueños en el ámbito personal, metas. Pero siempre, queridos hermanos, ahora que somos hijos de Dios, siempre y nunca debemos olvidarnos de Dios. Siempre debemos tenerlo en cuenta en todo. Siempre debe de ser una prioridad en mi vida. Debe de ser alguien ¿verdad? Por el cual mis planes son ideados. Es decir, que no debo de hacer planes y luego decir, ¿cómo ves, Dios? ¿Sí le damos o no le damos? Debemos ir a Dios y, Señor, dame una visión personal y dame una visión de tu reino. El cristiano con una visión correcta, una visión celestial, orará de la manera correcta. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, por favor. Mire Santiago 4 en sus Biblias. Santiago 4. Estamos hablando del tema orando con visión. Orando con visión. Santiago capítulo 4, versículo 1. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Lo hemos visto muchas veces, pero déjelo leo. Dice versículo 1, Santiago 4:1. ¿De dónde? Hacen las preguntas del apóstol aquí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Alguien describió hace mucho tiempo, decía un predicador muy famoso, él decía esto: orar es pedir. Eso es lo que es orar. Orar es pedir, y es verdad, oración. La oración es una petición que le hacemos a Dios. Aunque entendemos en la palabra que la oración es más allá que pedir, es un vínculo, un método, digamos así, de tener una comunión íntima con Dios. Es la manera que yo, ser humano, puedo estar en la presencia de Dios. Pero la oración en una descripción básica es pedir. Oramos y le pedimos a Dios ayuda, le pedimos a Dios esto, aquello. Solo oración es pedir. Santiago está implicando esto y dice: el problema que tú tienes, por el cual tienes celos, tienes pleitos, por el cual hay problemas, es porque no pides.
Y cuando no hay visión, hermanos queridos, ¿qué vas a pedir? Si no hay visión, no va a haber un deseo de pedir nada, porque o sea, imagínese que llegara alguien aquí y le dijera, a ver, pídeme algo, lo que sea, pídeme. Y muchos titubearían, ¿no? Dirían, pues, ay, no sé qué pedir, porque a lo mejor no hay un anhelo, un deseo. O muchos dirían, no sé qué pedir, porque hay tantos deseos y tantos anhelos, ¿verdad? Que no saben cuál escoger. Pero Santiago aquí implica que el problema es que no pedimos, es decir, no oramos. Y luego dice esto, versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Eso está implicando Santiago que dice, bueno, primero no pides, y luego cuando pides, pides mal. Por eso no tienes. Por eso decía hace un momento, el cristiano con la visión correcta podrá orar de la manera adecuada o de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hay una manera correcta, una manera que le agrada a Dios la oración. No debemos tener una cátedra en el sentido de qué palabras usar y no tiene usted que tener un doctorado para cómo le hago, cómo uso. Tengo que decir Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Orar, hermanos, es hablar con Dios como usted hablaría con su amigo más íntimo. Obviamente entendemos que hay una reverencia y un respeto porque estamos hablando con Dios. Pero la oración debe de ser lo más común, lo más sencillo en la vida del cristiano. Deberíamos sentirnos con plena confianza venir a Dios. Y esto lo digo para que usted entienda que no hay una lista que usted tenga que checar. Decir, bueno, empecé de esta manera, seguí de esta manera. Hermano, simplemente ore, hable con Dios, venga a su presencia, empiece a derramar su corazón. Pero Santiago sí implica que hay una manera errónea. Y nos dice aquí cuál es esa manera. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y luego mire lo que dice. Para gastar en vuestros deleites. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Está diciendo tus peticiones son muy carnales. O sea, no pides y cuando pides algo muy terrenal. Algo muy diría Salomón, muy vano, vanidad de vanidades. Y luego mire versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Escuchen bien lo que voy a decir, por favor síganme. Santiago está implicando, dice, mira, el problema de nosotros como hijos de Dios es que, y por lo cual hay celos, hay envidias y hay problemas, es porque no pedimos. Y luego cuando pedimos lo hacemos mal porque pedimos para nuestros deleites. Y luego en el siguiente pasaje dice, ¿qué no sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios? ¿Sabe qué está implicando Santiago? Está implicando que cuando oramos lo hacemos de una manera tan carnal, tan mundana. Y vamos, seamos honestos, analicemos la mayoría de nuestras peticiones a Dios. Son cosas de esta vida. Dame más. Bendíceme a mí. Ay, Señor, que me saque la lotería. Señor, que me den a mí el aumento. No, ahorita voy a explicar a través de la palabra, porque no significa que si usted pide por un aumento, usted está mal. No significa si usted pide por un mejor carro, usted está mal. No, sí me está siguiendo. La esencia del por qué lo pedimos es lo que se centra Santiago. ¿Sí está conmigo, hermanos? ¿Será pecado pedirle a Dios que me den un mejor trabajo, que me den un mejor aumento? Claro que no. Pero Santiago está implicando que el porqué de la petición es por vuestros propios deleites. Entonces después por eso dice, oh almas adúlteras, ¿quién te enseñó que la amistad del mundo? No, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Lo que está diciendo es que el corazón, la mente, las intenciones son muy carnales, muy mundanas. Y por eso nuestras oraciones no son contestadas, porque son hechas con una intención errónea. ¿Sí me está siguiendo? El problema nuestro es que no pedimos, y luego cuando pedimos cosas de la manera incorrecta porque lo hacemos
con un espíritu totalmente mundano, totalmente carnal, totalmente vano, en el sentido de que todo lo que pedimos es para mí, es solamente yo, y todo lo que quiero es mi bendición, mi bienestar, yo vivir bien. Pero hay un sentir de cuando podemos pedirle a Dios, y ahorita vamos a ver, hermanos, porque empezamos leyendo la oración de Jabes, ¿no? Como se le conoce, de un hombre que le dijo a Dios: Señor, dame más. Señor, bendíceme más, prospérame más, dame más. Y dice la Biblia, y Dios le dio lo que pidió. Como pareciera que es incongruente la palabra, pero no es incongruente, porque la idea de Santiago es esta: el problema es tu intención. No es tanto tu petición, pero tu intención. ¿Sí me están siguiendo? Y cuando hay una visión celestial, una visión por lo eterno, una visión correcta, nuestra oración, hermanos, va a ser una oración correcta. Y cuando nuestra oración se alinea, digamos así, se alinea con la voluntad de Dios, se alinea con los preceptos de Dios, se alinea con la visión de Dios. Escuche bien, hermanos, tengámoslo por seguro que esa oración será contestada. Dios quiere contestar las oraciones. Dios, hermanos, el anhelo de Dios, hermanos, a través de la Biblia, Dios constantemente dice: pruébame, búscame y me vas a hallar. Trátale, en otras palabras, como diríamos. Mire Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Estamos hablando de visión, estamos hablando de orar con visión. Ya hablamos de la visión y lo importante que es tener una visión. Simplemente quiero que usted entienda que cuando tenemos la visión correcta, hermanos, oraremos de la manera correcta. Y cuando oramos de la manera correcta, adivine qué, nuestras oraciones van a ser contestadas. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice la Biblia: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Escuche bien, hermanos. La Biblia nos enseña que cuando oramos de la manera correcta, no solamente debemos decir: ay, ojalá que Dios me escuche, sino que está implicando aquí que tenemos que actuar y entender que ya lo tenemos, si está alineado con la voluntad de Dios. ¿Sí me está siguiendo? Por eso es tan importante tener una visión de parte de Dios para las cosas de Dios, porque eso me va a dar a mí la claridad de poder pedirle a Dios las cosas que se alinean con su voluntad. Y cuando lo hago, entonces dice Juan, tenemos esta confianza, entendamos esto, que cuando yo oro conforme a su voluntad, no solamente tengo que cruzar dedos para ojalá no, tengo que actuar y entender que Él nos oye. En la otra parte de la escritura, en Pedro, nos dice la palabra de Dios que cuando entendemos eso, no solamente Él nos oye, pero tenemos que tener por cierto que ya tenemos lo que ya hemos pedido. ¿Sí está conmigo? No, póngase a pensar, ¿qué sería de nuestra vida espiritual? ¿Qué sería nuestra vida personal? Si de verdad clamáramos primordialmente: Señor, dame una visión, Señor, dame visión para tu obra, y esa visión me llevara a mí a orar de la manera correcta, y eso me llevaría a mí a recibir de Dios todo lo que yo le pida. ¿Sí me está siguiendo? Por eso esta filosofía mundana, carnal, por lo cual muchas iglesias motivan a la gente, está completamente apartada de la palabra de Dios, donde se le motiva a la gente con el hecho de que si tú vienes, si tú das, si tú haces esto, Dios te va a dar más. Estás sembrando para que Dios te haga millonario. Entonces la promesa es que Dios te va a hacer millonario, y por eso debes de servirle. Hermanos queridos, no le servimos, otra vez es algo tan carnal. Porque el deseo de Dios no es que usted y yo seamos millonarios. El deseo de Dios es que las almas sean salvas, es que su reino sea exaltado, su nombre sea glorificado. Obviamente, escuche bien, pero eso no significa que Dios a usted no lo pueda bendecir. Pero cuando hay visión, hay una oración correcta. ¿Por qué? Porque la intención va a ser correcta, y cuando la intención es correcta, entonces dice Santiago: ten eso por cierto, a mí Juan, que cuando tú oras conforme a su voluntad, Él te oye. Qué importante es esto. Porque cuando no hay visión, oramos, y si es que oramos, y cuando oramos,
si somos honestos, son oraciones muy carnales, muy mundanas, muy terrenales, muy pasajeras. Y luego nos molestamos con Dios porque no contesta lo que yo le pedí, cuando, si soy honesto, no le pedí nada para el avance de su reino, simplemente para el avance de mi vida personal. ¿Están conmigo? Eso es la importancia de esto. Lo cual nos lleva a la historia de Jabes. Regrese conmigo, por favor, a Primera de Crónicas. Hermano, estoy cargado con eso porque mi anhelo es que usted y yo lo agarremos. Y digo usted y yo porque yo tengo que agarrar. Vamos, mire, estamos emocionados por lo que Dios va a hacer. Pero ocupamos visión. Donde no hay visión, el pueblo perece, amén. Donde no hay visión ya no hay avance. Donde no hay visión ya no hay avivamiento. Donde no hay visión nos estancamos. ¿Y cuánta falta hace la visión? Y cuando hay visión y practicamos la oración, agárrese. Porque una persona que ora, una familia que ora, una iglesia que ora, hermanos, empieza a ver de parte de Dios, contesta esas oraciones. Y ahí está la clave de todo. No voy a repetir el mensaje, todo el mensaje de la semana pasada, pero la clave no es las instalaciones, no es las bocinas, no son los medios por el cual transmitimos, no son los especiales o el piano, el instrumento. La clave es Dios. Dice la Biblia, de Dios es el poder. Y si queremos ese poder, tenemos que entender que la única manera de obtenerlo es a través de una petición, una oración directa a Dios. Y si Dios ha de contestar, será porque hay una visión que nos llevará a orar de la manera correcta y adecuada. La historia de Jabes es una historia peculiar. Es una historia, hermanos, que no, a diferencia de muchos otros personajes en la Biblia, a Jabes se nos resume o se nos permite solamente saber de él en 2 versículos nada más. No hay ninguna otra porción en la escritura donde se nos hable de Jabes. Dios, para mí eso es interesante, hermanos, que Dios permite de toda su palabra, Él toma el tiempo para que al menos en estos 2 pasajes, Dios quiere presentarnos a este peculiar personaje. Y quiere dejarnos saber lo que ese personaje hizo, Jabes, y lo que Jabes recibió de parte de Dios. Lo que hace interesante esta porción o esta historia, más allá de la petición, porque seamos honestos, parece una petición muy ambiciosa. Mira lo que dice ahí, versículo 10, por favor, capítulo 4, Primera de Crónicas 4:10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Parece un poco egoísta, un poco altivo, un poco, ¿sí está conmigo, hermanos? Parecía muy ambiciosa. Ay, este Jabes. Tal vez lo criticaríamos si estuviéramos en la iglesia Jabes y de repente, hermanos, alguna petición de oración. Yo, pastor, yo pido que Dios me dé más. Que Dios ensanche mi territorio, que Dios me dé más bendición. Capaz que hasta diríamos: ay, este hermano, qué altivo, qué arrogante. Pero lo que hace de esta historia, hermanos, una historia increíble y una historia muy de sabios, ¿no? Observar, es la conclusión del pasaje. Al final del mismo versículo 10 dice la Biblia: y le otorgó Dios lo que pidió. Eso es lo que marca la diferencia. Porque usted, no, escuche bien esto, porque al final del día usted y yo podemos pensar lo que queramos, pero cuando Dios interviene y dice: está bien, te voy a contestar la oración, Jabes, es que tenemos que parar las antenitas y decir: momento, ¿qué vio Dios en Jabes que le contestó su petición? ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Y eso, aunque no sea el tema, déjele digo, por eso es tan importante, hermanos, que usted entienda. Hay una frase que apenas hace unos pocos domingos estaba hablando con los jóvenes de esto y les decía a ellos, dijo un predicador de la antigüedad: reputación es lo que todos piensan de ti, pero carácter es lo que Dios sabe de ti. Tú preocúpate por tu carácter, decía él, y Dios se va a encargar de tu reputación. Don't worry about what people think about you. No te preocupes lo que gente piensa de ti.
Preocúpate de lo que Dios piensa de ti. Y tarde o temprano, escucha bien, Dios se va a encargar de tu reputación. Pero muchas veces estamos tan preocupados por nuestra reputación, lo que otros piensan de mí. Ay, tengo que aclarar esto, tengo que decirles porque... No, hermanos, usted nomás preocúpese, hermanos. Yo a veces hay cosas que no podemos aclarar y no tenemos que aclarar. Simplemente, Señor, tú sabes, yo le voy a echar ganas, tú sabes la verdad. Hermanos, tarde o temprano Dios vindifica. ¿Sí me está siguiendo? Porque aquí podemos leer la historia de Jabes. Si quitáramos la última parte, estaría muy cuestionable Jabes, ¿no? Decíamos, ¿este hombre qué? Este es del evangelio de la prosperidad. Pero dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Es como cuando hablamos del rey David. Si usted analiza la vida del rey David, usted pudiera llegar a la conclusión, qué hombre tan horrible. Mandó matar a uno. Se metió con la esposa de un hombre casado. Tal vez pudiéramos catalogarlo como un fracaso de padre. Y muchas otras cosas. Pero la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Si usted puede y yo podemos pensar lo que usted quiera, pero Dios vindifica a David porque Dios conocía el carácter de David. Y qué bendición, hermanos, que Dios no se enfoca en nuestros errores. ¿Sí está conmigo? Gloria a Dios que Él no se enfoca en nuestros errores, nuestras caídas. Él se enfoca en nuestro carácter. Él va más allá. Él ve más allá de ese fracaso que usted tuvo. Él ve más allá de ese pecado que usted cayó. Él ve más allá. Él ve el carácter. Él ve el potencial. Él ve que si se arrepiente todavía lo puede usar. Y por eso tenemos la historia de David. Hay que poner atención en eso. Y en este pasaje en particular encontramos a este personaje Jabes. Y dice la Biblia, y le otorgó Dios lo que pidió. Quisiera esta noche ver algunos elementos. Vamos a ir a la segunda parte del mensaje. Y el próximo jueves, si Dios permite, terminamos. Porque pónganse a pensar de 2 versículos. ¿Qué tanto podemos aprender? Llevamos 2 jueves con hoy. El próximo jueves será el tercero. Porque yo quiero observar, yo quiero analizar. ¿Sí está conmigo? ¿Qué tenía qué hay envuelto en estos pasajes por el cual Dios le dio lo que pidió? Porque yo no sé usted. Yo quiero que Dios nos bendiga. Yo quiero que Dios ensanche nuestro territorio. Y ahí está hablando de expander, de que crezca la bendición. Yo quiero que Dios nos bendiga como iglesia. Yo quiero que Dios a usted lo bendiga como individuo, hermanos. Lo he dicho muchas veces, si nos fuéramos al ámbito carnal, mucha gente, ¿verdad? Dice, pastor, el deseo del pastor es que usted prospere. Si lo veo de una manera muy carnal, si usted prospera, la iglesia prospera. Porque si a usted le va mejor, usted puede dar más para misiones, puede dar más para ProTemplo, puede dar más de diezmo. Entonces, a mí me conviene que a usted le vaya bien. Créame que yo oro que a usted le vaya bien. No necesariamente por eso, pero se lo estoy diciendo de una manera carnal para que usted entienda. ¿Sí está conmigo, hermano? Dios ama al dador alegre. Y cuando usted tiene para dar, ¿a poco no lo da con alegría? Pues claro que yo quiero que usted Dios lo bendiga. Y este hombre quería lo mismo, lo pidió y Dios se lo dio. Hay que ver qué fue lo que pidió o qué elementos hay en la vida de Jabes, en la visión de Jabes, porque indudablemente este hombre tenía una visión. Y lo primero que encuentro, hermanos, rápidamente, veo una visión que va contra su condición. Una visión a pesar de su condición. Mire versículo 9, por favor, ahí donde estamos. ¿Están conmigo? Y Jabes, escuche esto, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. En los tiempos bíblicos los nombres tenían un significado. Los nombres eran incluso estilo profético. Moisés significa de las aguas lo saqué. ¿Por qué? Porque se acuerdan los tiempos de Faraón, cuando estaba Israel bajo Faraón y en Egipto. Faraón vio que Israel se estaba multiplicando y le dio miedo y dijo, si estos reaccionan se van a dar cuenta que son más que nosotros. Hay que empezar a subyugarlos, a maltratarlos, porque Faraón, escuche bien esto, hermanos, y ya de pasos es otra lección en sí mismo. El temor de Faraón era que el pueblo empezara a pensar. El error muchas veces con nuestro pueblo
es que estamos tan mal informados. No nos informamos, no estudiamos, no leemos. Todo nos lo creemos de lo que nos conviene. Y cuando no hay buena información, cuando no hay sabiduría, cuando no hay ciencia, como bíblicamente hablando, es fácil ser engañado. Por eso otra vez repito lo que decía hace un momento en los anuncios. ¿Cuántos de nosotros estuvieron, y yo tal vez yo llegué muy más joven que muchos a conocer a Cristo, pero cuántos estuvieron años en la tradición, años en la religión, y se te hablaba de la Biblia, tenías Biblia y ahí estaba, pero nunca se te mostraba de ella o nunca la abrías para leerla, y ahí estaba la información a tu mano, a tu alcance, pero vivíamos engañados por la tradición y la religión del hombre, porque no estábamos informados. Faraón dijo, si este pueblo reacciona, se van a dar cuenta que son más que nosotros, que son más poderosos que nosotros. Déjeme digo otra, no sé por qué, pero bueno, diría yo, se me está viniendo aquí algo. Muchos de ustedes tienen su jefe y trabajas y ya sabes hacer todo el trabajo, sabes hacer todo, dirían en México, el jale. Ya sabes la yarda, ya sabes la construcción, ya sabes esto. ¿Y sabes qué piensa el güero? El güero piensa, no les digo hermanos, si se da cuenta y reacciona, es el diablo que no quiere que les diga esto. Si se da cuenta y reacciona y entiende que él pudiera abrir su propia compañía, se me va el que hace todo el jale y yo nomás llego a cobrar. Ahí se las dejo nomás gratis para que la piense después. Faraón se da cuenta de esto, manda a matar a todos los bebés varones. La mamá de Moisés, sabemos la historia. Cuando nace Moisés lo ve, dice la Biblia que lo ve hermoso, y obviamente como cualquier mamá se llena ¿verdad? De misericordia a su bebé. Imagínese pensar que lo podían haber echado al río de los cocodrilos. Ella prepara, dice la Biblia que lo esconde hasta cuando ya no pudo esconderlo más, y prepara después una cunita ahí, la calafatea, la pone ahí brea, por decirlo así, para que pueda, pero la pone al río, básicamente la pone a la merced de Dios. Y ahí va Moisés flotando sobre el río, flotando, y llevado de la mano de Dios llega hasta la hija de Faraón. Y la hija de Faraón lo toma y lo saca de las aguas, y por eso le pone Moisés. Jacob significa suplantador, engañador, tramposo. Y Jacob vivió por ese nombre. Los nombres en la Biblia, hermanos, tenían un porqué, un significado. En muchos casos eran proféticos. Jabes, su nombre significa dolor. Su mamá dijo, se va a llamar Jabes porque con dolor lo di a luz. Ese nombre significa que este hombre no era un hombre cualquiera, era un hombre de dolor, un hombre que le costó. Ejemplifica su vida muy posiblemente. Pero la visión de Jabes, escuche bien esto, iba más allá de su condición. La visión de Jabes no se enfocó en su dolor, no se enfocó en su nombre, no se enfocó en lo que lo caracterizaba a él. La visión de Jabes se enfocó no en lo que era, se enfocó en lo que pudiera ser. Escuche bien eso, hermanos. Porque una visión no es ver lo que es ahorita, es ver lo que pudiera ser. Y cuando hay visión, hermanos queridos, esa visión va a trasladar nuestra condición actual y presente. Y el problema es que muchos nos quedamos clavados en lo presente, en lo que está sucediendo, en el dolor, en el quebranto, en las limitaciones, y por eso carecemos de visión, porque decimos, yo no puedo. Yo empezar una compañía, pastor, ni inglés hablo. Y trabas tras trabas. Jabes significaba dolor, pero Jabes vio más allá de su condición. Usted tiene una visión para su familia, para su hogar, para su persona, para sus hijos. ¿Cuál es la visión para su hogar? Ay, pastor, si usted supiera mi familia, mi hogar, si supiera el desastre, si supiera cómo estamos. Una visión va a trasladar la condición actual.
No se enfoca en cómo estamos, se enfoca en cómo pudiéramos estar. No se enfoca en las limitaciones, se enfoca en aquellos que pudiéramos utilizar. ¿Se acuerdan, hermanos, la historia del rey David? Previo a ser el rey David, cuando se enfrenta a Goliat y está ahí parado David, un shepherd boy, ¿verdad? Un pastorcito de ovejas, un muchacho nada más. Y Goliat sale y lo ve y se ríe de él y se burla de él y lo menosprecia, dice la Biblia. Goliat tenía una espada tremenda, hermanos, una enorme espada digna de un gigante. Y Goliat le dice a David: con mi espada no solamente te voy a matar, pero con mi espada te voy a cortar en pedacitos. Llegó la hora de la verdad y David no se enfocó, escuchen, no se enfocó en las amenazas, no se enfocó en la espada. David se enfocó en su Dios. No se enfocó en lo que era, se enfocó en lo que pudiera ser. Y David lanza la piedra, dice la Biblia, que pegó justo en la frente del gigante y cayó. No, gente dice, esa piedra mató al gigante. No, se desplomó el gigante. Pero David corre al gigante. Y adivine qué hace David. Toma la espada de Goliat. La misma espada que estaba supuesta a matarlo a él. La misma espada que supuestamente lo iba a destruir y cortar en pedacitos. Esa espada que era una amenaza. Esa espada que debió él haberle temido. Pero en vez de temerle, él toma ese instrumento que debería ser de su destrucción y levanta la espada y le corta la cabeza al gigante con la espada que supuestamente era para su muerte. Jabes posiblemente no se enfocó en su dolor, se enfocó en lo que había aprendido a través de su dolor. Se enfocó en cómo pudiera él aplicar aquellas vivencias que él había desde niño, de joven. Hermanos, es que una visión no ve obstáculos, ve aprendizajes. Una visión no ve, ¿verdad? Puertas cerradas. Una visión aprende cómo abrir nuevas puertas. ¿Y cuánta falta nos hace eso en nuestros tiempos? Especialmente esta generación que tristemente le estamos enseñando como padres que, pues te dijeron que no, pues ya no se pudo. What are you going to do? They say no, so what are you going to do? Consultando hace mucho tiempo con un varón y me decía, ya mi matrimonio, ya pastor, ya estuvo. Y le dije, so that's it. So ya estuvo. Nadie que está aquí, por cierto, porque luego empiezan a ver quién sería pastor. Mis ejemplos son de gente que ya no están, hermanos, que ya se fueron. So no se vaya porque pero a todos les digo, so ya, that's it. You're giving up. Vas a renunciar. Oh, she said she doesn't want anything to do with me. Ya no quiere nada que ver conmigo. Le digo, so what? ¿Y? ¿A poco ya te vas a rajar? Así están muchos solteros también. Ya le pedía pero me dijo que no. ¿Y? Los tiempos de antes, hermano, te decían que no, era como que le echaran fuego a la leña. ¿Cómo que no? Ahorita vas a ver. Vas a ver que no. Al rato, mira, caes porque caes. Mi tío contaba su historia, no sé si se acuerdan, mi tío contaba y siempre me acuerdo de su historia. Mi tío decía que la primera vez que él vio a mi tía, ¿verdad? Él iba pasando y ellos vivían allá en México, había un callejón y vivían, y mi tío iba pasando y tenía la ventana abierta y mi tía se estaba peinando. Y mi tío la vio y dijo, wow. Mi tía se dio cuenta que lo estaba viendo y lo volteó a ver y le dijo, ¿qué me ves? Tipo Messi, ¿qué me ves, bobo? Dijo mi tío que cuando mi tía le dijo eso, él dijo, esta es la buena. Y efectivamente, vamos, es que nos detenemos por cualquier cosa, ¿sí o no? No, pues yo no puedo. Mira ahí en Éxodo capítulo 4, por favor. El nombre de Jabes era literalmente dolor. Literalmente sufrimiento. Sin embargo, Jabes tenía una visión. Yo no me voy, no me va, el resto de mi vida no va a ser descrita, no va a ser referida como el hombre de dolor. No. El resto de mi vida va a ser referida como el hombre que Dios le contestó su oración. ¿Cómo se va a conocer nuestra vida, hermanos? Depende de nuestra visión. Éxodo capítulo 4. Encontramos la historia del llamamiento de Moisés. Dios le está llamando a Moisés. Le dice a Moisés, ve a hablarle a Faraón a Egipto. Y mire Moisés, como muchos de nosotros,
Entonces dijo Moisés, versículo 10, capítulo 4, 10. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Moisés estaba diciéndole: Señor, tú, mira, Señor, yo no puedo. Yo soy tardo de habla. Se cree, obviamente, por lo que dice ahí, que Moisés era tartamudo, hermanos. Y dijo alguien: ¿cómo Dios no puede tener sentido del humor? Cuando escoge un tartamudo ir a hablarle al hombre más poderoso de aquel entonces sobre la tierra. Pudo haber escogido a través, en todo el mundo entero, pudo haber buscado a algún hombre elocuente, a alguien que tuviera perfecta oratoria, a alguien que fuera, como decíamos uno, este es bien lengua. Pero buscó al tartamudo exiliado, al que andaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro, porque había matado a un hombre en Egipto y salió huyendo. Y ahora Dios dice: ¿a quién escogeré para esta misión? Aquí está Moisés, el tartamudo, el exiliado, el que lo buscan allá. Qué humorístico es el Señor. Pero ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está tratando de animarle a usted y a mí a través de la historia de Moisés, para que entendamos que una visión no depende de nuestra capacidad. Tener una visión para Dios no depende de su capacidad, de sus aciertos o desaciertos. No depende de qué tan bueno usted sea, de qué características le ejemplifiquen a usted. No, una visión totalmente depende en Dios. Por eso Dios le contesta, versículo 11, y Jehová le respondió. Decía el pastor Kevin Wynn que ahí en el idioma original dice: menso, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Es como cuando usted tiene un hijo y usted le está enseñando las matemáticas, 2 más 2. Y su niño le dice: ay, no, let me show you. Y dice: what are you talking about? I know what I'm telling you. Yo sé lo que te estoy diciendo, porque ya usted vivió, ya pasó por ahí. Aquí Moisés le está diciendo a Dios: Dios, yo soy tartamudo. Y Dios le contesta: ¿quién no sabes quién le dio la boca al mudo y los ojos al ciego? Yo. Lo que le está diciendo Dios es: no se trata de ti, Moisés, se trata de lo que yo puedo hacer a través de ti. Y esa es una visión. Vamos, ¿por qué Dios le contestó a Jabes? Porque vio un hombre de dolor, un hombre que supuestamente debió haber vivido toda su vida en dolor, debió haber sido el ejemplo del dolor, debió haber no pasado, no haber sobresalido. Sin embargo, está parado delante de Dios diciendo: Señor, bendíceme y ensancha mi territorio, porque tengo una visión que va más allá de mi condición actual. Hermanos, que Dios nos diera ese espíritu de fe. No de ver lo que es ahorita, pero lo que puede ser mañana. No de ver los problemas en el hogar, pero visualizar un hogar que ama a Dios. No de ver un joven rebelde, pero visualizar un joven sirviendo a Dios. No de ver un esposo que le falta liderazgo, pero visualizar un esposo que se agarra de Dios y que es el líder del hogar que Dios demanda de él. No de ver una suegra intrometida, pero ver una amiga. Me costó trabajo decir eso, hermanos. La visión de Jabes iba más allá de su condición. Número 2, rápidamente. La visión de Jabes. ¿Están conmigo, hermanos? No se agüite por lo de la suegra, es pura broma, todo está bien. Decía el pastor Ezequiel Salazar. Tú no conoces al pastor Salazar, pero el pastor Salazar decía: que viva mi suegra, lejos de mí, decía. Capítulo 2, número 2. Una visión no solamente contra su condición, pero había una visión en Jabes, una visión respaldada por el esfuerzo. Nuevamente ahí en 1 Crónicas capítulo 4, hermano, versículo 9. Y Jabes fue más
¿qué dice? Ilustre que sus hermanos. Primero dijimos una condición que iba más allá de su condición. Es decir, él era, ¿cómo se llama? ¿Qué era Jabes? Dolor. De todos sus hermanos, yo no sé cómo se llamaban sus otros hermanos, pero posiblemente, ¿verdad? No, nadie le ganaba. Cálmate tú, el dolor. A lo mejor imagínate que uno se llamara gozo, otro se llamara prosperidad, que otro se llamara alegría, y es dolor. Pero dice la Biblia, pero él, del que menos pensaríamos, era el más ilustre que todos sus hermanos. Posiblemente del que menos se pensaba. No se nos dice si Jabes era el primogénito, no, posiblemente no. Sin embargo, sí se nos da una cualidad de Jabes. Acuérdese que cuando Dios marca algo es porque quiere que lo notemos. Y cuando Dios, otra vez, usted preocúpese por su carácter, Dios se va a encargar de su reputación. Hermanos, Dios describe a Jabes de esta manera. Jabes era el más ilustre de todos sus hermanos. La palabra ilustre significa alguien que ha sobresalido por sus méritos. La palabra ilustre significa alguien destacado por lo bueno. Hay otra manera de escribir ilustre, no aplica en esta manera. Una persona ilustre puede ser, ¿verdad?, el rey de Francia, la hija de la reina de Inglaterra, personas ilustres por su nombre. Y eso también, pero en esta ocasión, hermanos, la palabra ilustre se usa de alguien como Jabes, como alguien que había destacado, alguien que había sobresalido por sus méritos. ¿Quieres saber otra descripción de la palabra ilustre? Alguien que se esforzó. Se había ganado el título, no nació con el título, su título era dolor. Hay gente que nace con el título. Aquí tenemos al ilustre, la señora y señor, reina y bla, bla, bla. Y mucha gente, aunque tienen el título de ilustres por su bloodline, por sus generaciones, por sus antepasados, son unas personas totalmente buenas para nada. Pero Jabes, él era el hombre de dolor, pero se había ganado el título por su esfuerzo. ¿Qué quiero decir con esto? Dios le dice a Jabes, lo que me estás pidiendo te lo voy a dar. Porque no solamente me estás pidiendo algo, pero estás respaldando lo que me pides con tu esfuerzo, tu trabajo. Una visión respaldada por el esfuerzo. En Primera de Crónicas, nuestro versículo lema, ya sabemos, esfuérzate y esforcémonos por nuestro Dios y por las ciudades de Él. Y luego al final, ¿se acuerda lo que dice ese pasaje? Y haga Jehová lo que bien le parezca. ¿Sabe por qué Dios le contestó a Jabes su petición? Porque Jabes era un hombre ilustre, es decir, estaba destacando, estaba trabajando, se estaba esforzando. Hablamos de esto creo que la semana pasada. ¿Por qué Dios nos daría más si con lo que tenemos no estamos haciendo nada? ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Cuando hay visión no significa, y es lo que pasa, mucha gente piensa que visión es decir, pues Señor, si tú me dieras un trabajo 40 de hora, entonces sí yo diera para misiones. Visión es decir, Señor, yo no gano 40, gano 10, gano 15, gano 20, pero Señor, aquí está lo que yo sacrificalmente puedo dar. No, Señor, si tú me dieras uno de 40, yo dobleto lo que yo estoy dando ahorita. Eso es una visión con acción. ¿Sí me estás siguiendo? Señor, dame más. ¿Para qué? Dice Señor. Es que no doy porque no tengo. No, sí tienes, pero no quieres. ¿Sí me estás siguiendo, hermanos? Ay, Señor, si tú me curaras, si tú me sanaras, aplíquelo donde usted quiera. Si tú me sanaras, Señor, y ya no tuviera esta dolencia, yo entonces sí iría a ganar almas cada viernes. Visiones
Señor, yo no puedo salir a ganar almas porque tú sabes, pero cada oportunidad yo doy un folleto, cada oportunidad que yo me siento, alguien está ahí, le trato de hablar. Señor, tú lo sabes, y si tú me sanaras, Señor, más ganas le echara. Visión no es para empezar, visión es porque ya estás encaminado. Jabes no dijo, Señor, dame, no dijo, dame más, lo cual implica que ya tenía algo. Que posiblemente había juntado, se había esforzado, había sido ilustre, ya tenía su terrenito, ya tenía sus ovejitas, ya tenía un poquito ahí, un poquito allá. Pero Jabes dijo, Señor, tú sabes que me he esforzado, tú sabes que me he destacado, Señor, pero te pido que no me dejes, dame más todavía. Visión tiene que ser respaldada, hermanos queridos, por acción. Era el más ilustre. En la palabra de Dios encontramos tantos ejemplos de esto. El problema con el cristiano común es de que nos quejamos porque clamamos no tener y pedimos más de Dios, y Dios no nos da más, porque la Biblia dice, al que tiene poco, aún lo que tiene poco se le quitará y se le dará al que tiene más. Y no hace sentido, pero lo que está implicando Dios es esto: el que tiene más es porque está trabajando. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sabe por qué creo que Dios ha bendecido nuestra iglesia? Porque estamos trabajando, porque estamos saliendo en el frío, porque estamos saliendo en todo el tiempo. No hemos dejado de salir, no hemos dejado de invitar, y Dios está trayendo a la gente, Dios está bendiciendo, porque trabajamos, nos esforzamos, llenamos aquel, y la visión era, Señor, danos algo más grande, y Dios contestó la bendición. Pero si hubiéramos tenido 20, 30, y no me malentiendan, pero es que hay que entender que ocupamos visión. Si hubiéramos tenido un grupito ahí donde llenamos nomás 3 bancas, ¿para qué le pido a Dios un edificio más grande? Jabes le dijo, Señor, no dame, sino dame más. Estoy respaldando esto. Era ilustre, era un hombre sobresaliente, era el hombre que había destacado a pesar, escuche bien, de sus limitaciones. Nosotros ponemos por excusa las limitaciones, queremos que Dios quite mis limitaciones para entonces hacer algo, pero Dios dice, no, muéstrame qué estás haciendo con todo y limitaciones, y yo determinaré si te doy más. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Tenemos que quitarnos esta mentalidad de, no lo hago por esto, hermanos. Es que todos tenemos un pretexto, ¿sí o no? Todos tenemos un porqué. Este edificio entramos, gloria a Dios, que hasta ahorita ha salido bien la cosa, ¿verdad? No ha habido una cosa grande, pero le voy a ser honesto, al final del día fue por fe. Tal vez estamos batallando un poquito con la tubería ahí abajo, no sabemos qué va a pasar, y hay que orar, hermanos, que Dios nos ayude para ver si ojalá que no sea un problema de la ¿cómo se llama? De la fosa que se haya colapsado. Ojalá que sea algo que podamos arreglar para poder entonces arreglar y que ya no haya más agua entrando, etcétera. Pero hermanos queridos, vamos a echarle ganas. Vamos a tener una visión de que Dios va a proveer, una visión que Dios va a cuidar, y va a haber problemas y va a haber situaciones, pero Dios nos irá ayudando sobre la marcha. Pero si esperamos a que todo esté perfecto, nunca lo vamos a hacer. Uno de los mejores consejos que yo recibí siendo un joven, antes de casarme y antes de ser pastor, me lo dio el pastor Luis Parada. Pastor Parada me dijo, mira, hijo, me dijo, el ministerio, el ser pastor es como el casarte. Entre más la piensas y entre más te esperas a que todo esté perfecto, menos lo vas a hacer. Porque nunca vas a estar listo para ser pastor. Pero tú éntrale, me dijo. Dios te va a ir forjando en la marcha. Y él me decía, y tampoco nunca vas a estar listo para casarte. Obviamente no me refiero, hay gente que literalmente no está lista para casarse, amén. Pero él me decía, nunca vas a tener todo el dinero que quieras en el banco, nunca vas a tener la casa y los muebles y todo. Hermanos, y seamos honestos, ¿quiénes empezamos con todo? Usted no empezó en la casa, empezó en un apartamento posiblemente. Algunos empezaron hasta viviendo con otros. ¿Sí está conmigo? No empezó con el carro que usted trae hoy, no empezó con el comedor que usted trae hoy. Fuimos poco a poco avanzando. Pero dijimos, le echemos. Dijo alguien, pues es que éramos jóvenes y tontos. Pues sí, pero a veces nos hace falta esa juventud y esa locura de juventud para hacer cosas para Dios. Hoy en día, no, la pensamos mucho para meternos, para servir.
Hermano, ¿puede ayudar en esto? Ay, pastor, yo no sé si yo pueda. No, no estoy preguntando porque yo creo que usted pueda. Le estoy preguntando porque hay una necesidad. Usted confía en Dios, agárrese a Dios, busque a Dios. Tenga una visión, échele ganas. Dios lo va a ir forjando. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? ¿Usted cree que yo estoy parado atrás de este púlpito porque soy el más? No, por la gracia de Dios aquí estamos. Porque a pesar de lo que somos, su gracia nos permite servirle. Y ¿sabe qué? Vamos aprendiendo todavía. Una visión respaldada por sus acciones. Una visión de Jabes, de un hombre que le echaba ganas, que se esforzaba a pesar de sus limitaciones. ¿Sabe por qué? Porque tenía una visión. ¿Cuánta falta? Otra vez más, aplíquelo no solamente en la iglesia, pero en lo personal. Yo se las tiré al principio, pero muchos de ustedes, hermanos, de verdad deberían agarrar esto y decir, ¿sabes qué es cierto? Vamos a entrarle, vamos a echarle. A lo mejor no va a ser de la noche a la mañana que usted va a tener una tremenda compañía, pero por algo se tiene que empezar. ¿Sí me está siguiendo? Y número 3, dijimos rápidamente, una visión contra su condición, que iba a contra su condición, una visión respaldada por el esfuerzo. Y por último, una visión para mejorar. Versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La visión de Jabes no era una visión mediocre, una visión, él quería más. Él quería mejorar. Por eso a veces, hermanos, vemos como altanero una persona que tiene una visión. No, tenemos que tener cuidado tal vez cómo expresamos muchas cosas, pero la verdad es que a veces malinterpretamos cuando alguien nos habla de grandes planes. Y a veces dicen por ahí que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. O pónganlo de esa manera, yo sé que no todos somos de México. El peor enemigo de un hispano son otros hispanos. No, yo quiero hacer esto y compartimos a veces nuestra visión con alguien. Luego nos echan el balde de agua fría. Cálmate, síguele paliando, hombre. Aquí nomás el güero prospera y es una gran mentira. Tiene que haber una visión para mejorar. Elías estaba a punto de ser llevado por Dios. Y ahí iba Eliseo junto a él. No lo dejó, no se apartó de él. Él sabía lo que iba a pasar y los hijos de los profetas mediocres le decían, hey, se va a ir tu jefe, se van a llevar a tu amo, se lo va a llevar Dios. Y él decía, yo sé, cállense, hombre, chismosos. Pero cuando llegó la hora de la hora y estaban ahí en el río, Elías parte las aguas con su manto y él cruza. Y dicho esa historia mucho, hermanos queridos. Él nunca dijo, Eliseo, ven conmigo. No, él cruzó. Los 40 hijos de profetas chismosos que le estaban dice y dice, se quedaron allá, decidieron quedarse a lo lejos. Una vez que cruzan, Eliseo le dice, ¿qué quieres? Elías le dice, ¿qué quieres? Y la petición de Eliseo, una vez más, pareciera un poco ambiciosa, pero Eliseo le dice, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, pero no imposible. Si me vieres cuando Dios me lleve, te será dado. Y efectivamente así fue. El apóstol Pablo había hecho grandes cosas ya para Dios. Había empezado iglesias, había ministrado, había dejado jóvenes predicadores a cargo, a Timoteo y a otros, había hecho varios viajes misioneros, había ganado almas y almas y almas para el reino de Dios. Ya pudiera él haber dicho, mi vida ha sido un éxito. Sin embargo, el apóstol clama y dice, hey, no pretendo haberlo alcanzado ya. Es más, me extiendo todavía por ver lo que falta por hacer. Cuando hay visión, hermanos queridos, tenemos que entender que es para mejorar. Lograste esa meta, ¿qué sigue? Llegamos a este edificio, gloria a Dios, ¿qué sigue? ¿Qué va más allá?
Una visión de un hombre, ¿verdad?, que había logrado Jabes, el hombre de dolor, el hombre que a lo mejor no estaba supuesto a tener éxito, y de repente nos damos cuenta que ya tiene su ranchito, que ya tiene su ganado, que ya tiene sus cositas. Pero Jabes no dice, ya estuvo con eso, le callé la boca. No, Jabes dice, Señor, dame más, bendíceme más, prospérame más. Porque había una visión para mejorar, para crecer. Una visión que no le dejó estar en la mediocridad. ¿Sí está conmigo, hermanos queridos? Próximo servicio vamos a concluir, porque es clave lo que falta. Porque si usted pone atención, él dice, versículo 10, por favor. Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Pero escuche esto. Y si tu mano estuviera conmigo. Sí quería más, pero había un propósito, un por qué quería más. Nosotros queremos más, pero otra vez volvemos a Santiago, ¿no? Señor, dame más. Y yo dice, a ver, ¿para qué te doy más? Te he dado, te he bendecido. Es como una persona que me cansé de invitarlo a la iglesia, hermanos queridos, y me daba coraje ir a su casa e invitarlo, porque cada vez que iba me decía, pues aquí andamos batallándole. Ya ve que está dura la vida aquí, hay que trabajar, y porque no hay, y ahorita andamos medio, vamos. Y yo iba cada que salía de la casa de ese hombre, no podía el coraje de la ira, porque volteaba su ¿cómo se llama? Su garage con 4 carros llenos ahí, una bonita casa. Una vez fui, apenas había puesto, ¿verdad? Concreto nuevo en todo, y una casa grande, hermanos, concreto nuevecito. Y luego después otra vez fui, puso, o sea, le estaba metiendo buen dinero. Y yo decía, este hombre, decía un amigo argentino, llora de lleno, ¿verdad? ¿Usted alguna vez ha llorado de lleno? Yo sí. Una vez, hermanos, comí tanto, de joven, cuando no estaba casado todavía. Comí tanto, hermanos, que me dio ahí una enfermedad muy mexicana que no voy a mencionar, pero me dio un coma alimenticio, ¿no? Digámoslo en otras palabras más nobles. Que hasta la hermana que me alimentó le tuvo que llamar, hermano Santiago, le dijo, oye, ¿estará bien? Le llamo a la Cruz Roja, ¿a quién le hablo? Ya se me fue, parece que ya se nos fue. Porque dice, todo lo que hacía era decir, ay, pero es que ya lloraba de lleno. Y muchos estamos así, hermanos, lloramos de lleno. Dios nos ha bendecido, ha sido bueno con nosotros. Es cierto, tal vez no tenemos lo que quisiéramos tener, pero tenemos, y Dios nos ha cuidado. Y venimos a Dios con una carnalidad, le decimos, Señor, dame más, es que no doy, no hago porque no puedo, no tengo. Señor, tengo limitaciones. Vamos, ¿y quién no tiene limitaciones? Lo que nos hace falta no es que Dios nos quite las limitaciones, es que Dios nos dé una visión. Y cuando hay una visión, hermanos queridos, va a ir más allá de nuestra condición. Cuando no hay visión, vamos a trabajar y respaldar con el trabajo. Cuando hay una visión, siempre va a haber un anhelo de mejorar, de hacer más, de ir más para adelante. ¿Qué sigue? Tuvimos un tremendo día, vino gente, más de 100 invitados el primer día. Ay, pastor, yo no puedo esperar para el próximo día del hispano para ver qué Dios va a hacer. Si Dios hizo eso hace un año, ¿qué Dios irá a hacer este próximo año? Más todavía. Pero que carecemos de visión. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de pan, pero de conocimiento. Y cuando no hay conocimiento de la palabra, hermanos queridos, ¿sabe qué carecemos? Carecemos de visión. Y déjeme termino con esto. ¿Usted quiere tener visión? 2 cosas. Pídala. Pídale a Dios visión. Señor, dame una visión celestial como el apóstol Pablo. Señor, yo anhelo ser una persona de visión. Señor, yo batallo, Señor, me quedo clavado en mis problemas, me quedo clavado en mi condición, me quedo clavado en mis limitaciones, Señor, pero dame una visión para ver más allá. Señor, dame una visión que me anime, que me encienda para trabajar, porque otra vez cuando hay visión, hermanos, hay ese anhelo de echarle ganas. Cuando hay una visión,
Eso nos va a permitir ver más allá y no nos va a dejar quedarnos estancados. Número uno, pídale a Dios una visión. Señor, dame una visión, enciende en mí un fuego, una visión. Y segundo, pase tiempo en este libro. Este libro, hermanos, le va a dar una visión. Porque usted va a empezar a leer las tremendas historias de hombres comunes como usted y como yo. De mujeres comunes, hermana, como usted. No eran extraordinarios, no vinieron del planeta Krypton, ¿no? Como algunos superhéroes. No les picó una araña radioactiva, ni les mataron a sus papás saliendo de un teatro. Gente común. Simplemente gente que entendió que había un gran Dios que quería usarlos para hacer cosas grandes. Y usted va a leer del tartamudo de Moisés. Usted va a leer del pelón de Elías. Usted va a leer de la ex ramera Rahab. Usted va a leer de la extranjera moabita de Ruth. Usted va a leer de un asesino adúltero, David. Usted va a leer del asesino de cristianos, Pablo. Usted va a leer del cobarde de Pedro, que no estuvo dispuesto a pararse firme por Dios ante una doña. Usted va a leer del chaparrito Zaqueo, que hizo todo su esfuerzo para ver a Jesús. Usted va a leer acerca de esa mujer con 7 maridos que nadie quería con ella, pero fue a ella quien Cristo le reveló por primera vez que Él era el Mesías. Usted va a leer de esa Marta que tenía demonios encima, pero el Señor la liberó y después estaba sirviéndole, enjuagando sus pies, listo para la sepultura. Usted va a leer de un gadareno endemoniado que Dios dejó en ese lugar para que predicara el Evangelio. Se dará cuenta que no eran gente perfecta, sin problemas. Se dará cuenta que no tenían grandes capacidades, pero tenían algo en común. Creyeron que Dios podía hacer algo con ellos. Y eso, queridos hermanos, es tener una visión. Creer que Dios puede hacer algo conmigo. Y escuche bien, Dios lo puede hacer. Todos tenemos impacto de alguna manera o en otra. No pretendo ser de ninguna manera irrespetuoso, pero le voy a decir algo. Hoy está frío, nevó, pero ¿qué nos maravilla, no? Vivimos en el norte, sabemos que está frío en estas épocas. No sabe qué de ánimo fue cuando estaba ahí atrás, ver entrar por esas puertas a nuestra hermana Julia. Bien se pudo haber quedado en su casa calientita, a gusto, con sus San Marcos. ¿Tiene usted unos San Marcos, hermana Julia? ¿No tiene San Marcos? Una cobijona de esas del tigre. ¿Sí? No. Yo tenía una de un cisne. No sé usted qué tenía, ¿verdad? Muchos tenían la Guadalupe, pero bueno. Pero aquí está, en contra de las inclemencias del clima. Y para mí, yo digo, ¿cómo yo voy a poder faltar? ¿Sí está conmigo? Todos, ¿qué quiero decir? Todos tenemos impacto. Usted no tiene que ser el pastor para que Dios lo use a usted. Todos aquí podemos ser usados y Dios nos quiere usar. Pero hace falta visión. Visión.